Bueno, hoy día vamos a partir hablando acerca de los arquetipos femeninos del tarot. Ya en el canal hay una clase que es larga, que habla como, hace un recorrido por los diferentes arquetipos, pero vamos a hablar hoy día particularmente de la sacerdotisa, que para mí es una carta fundamental en el trabajo personal, en el trabajo interior, en el enfoque terapéutico para quienes quieran explorar eso. Y bueno, la sacerdotisa la podemos revisar en relación a tres personajes. Ya vamos a revisarla primero en relación al mago, porque la sacerdotisa es como la contracara del mago. En el fondo, el mago es la personalidad consciente, lo que se muestra, lo que yo deliberadamente muestro, hago como una edición, un cortar, pegar, y eso es lo que tiro hacia afuera, mientras que la sacerdotisa representa nuestro inconsciente personal, lo que va quedando en el fondo, lo que quizás yo no tengo tan presente, pero que de alguna manera igual se deja ver. Se deja ver de distintas formas. La sacerdotisa siempre representa el cuerpo, por ende, el cuerpo va a evidenciar ciertas cosas. Por ejemplo, si yo tengo un tic nervioso, yo te puedo estar hablando con mucha claridad, pero no sé, me está tiritando un ojo, entonces eso te va a decir que quizás hay una incoherencia entre mi discurso consciente y mi discurso inconsciente. O quizás me puede aparecer, no sé, un síntoma, una mancha, un grano, un tiritón, algo que dice corporalmente, ¿sabes qué? No te compro el discurso como del mago. Acuérdense que la puesta en escena del mago es hacia afuera. La puesta en escena de la sacerdotisa, por decirlo así, es en silencio. La sacerdotisa corresponde al ámbito de lo... No, no es lo secreto, no es lo oculto, es lo que no está a la vista. O sea, nosotros siempre podemos ir a buscar, siempre tenemos esa posibilidad como de bajar estas escaleras a nuestro subconsciente, pero en general no lo hacemos. ¿Por qué? Porque han ido quedando tantas cosas guardadas ahí que a la mente consciente como que no le hace mucha gracia ir a mirar y decir, oye, tal vez no soy tan segura como creo, oye, tal vez tengo muchas carencias de las que no me he hecho cargo, o tal vez hay episodios de mi vida, de mi historia que no he mirado, y entonces se me va a caer el personaje, se me va a caer el personaje que me armé, y voy a estar todo el rato como no vean eso, por favor, oye, no, mira, tapemos al toro que está ahí para que no se vea, o tapemos allá, que no sé, que hay desorden. Son como cosas que se nos escapan un poco de lo que queremos mostrar. Lo ideal es que haya un diálogo fluido, consciente, inconsciente, ¿cierto? Que como que todo lo que llegue a mi consciente yo lo pueda mirar, procesar y decir, oye, mira, ayer tuve un sueño, porque el subconsciente también nos habla a través de los sueños, o tengo tal sensación. No negar eso, y no decir, no, solo soy mente, solo soy, como sé yo, racionalidad, sino que entender que tenemos este componente que es profundo, onírico, femenino, porque el consciente es masculino, el inconsciente es femenino, ¿cierto? Que es simbólico. Una de las diferencias fundamentales entre el mago y la sacerdotisa es que el mago se expresa, así como lo estoy diciendo yo ahora, en un lenguaje hablado, inteligible. Pero ese lenguaje puede ser también el lugar del engaño, porque yo te puedo estar, mientras yo te estoy mostrando algo, como cuando la gente hace como estas trampas, así como en la vía pública y te ven, pero por detrás te estoy robando. Y tú no lo estás viendo porque tú quieres ver lo que yo quiero que tú veas. Es como un poco es el juego, no ves los hilos que hay detrás, no ves lo que hay detrás de la cortina. La sacerdotisa está ahí, está en ese espacio silencioso, en ese espacio de quietud, de autoobservación, de autoescucha, pero puede ser también que la sacerdotisa esté un poco dormida, que no haya recibido la guía ni el acompañamiento, ni se le haya enseñado a explorar quizás como este territorio interno de autoescucha, de autoconocimiento, de reconocer lo emocional, lo corporal, sino que puede estar así como un poco ignorante de sí misma, como dormida. Entonces ya no es un habitar consciente de nuestro cuerpo, de nuestro templo, sino que es una ausencia, es como que no sé quién soy, nada en mí me da señales, no tengo conexión con mi instinto, con mi intuición, no valoro eso, ese lenguaje porque no lo conozco. El trabajo que hace la sacerdotisa es un trabajo de descifrar, de decodificar símbolos. Por eso siempre vamos a encontrar a la sacerdotisa leyendo. Aparece con un libro, ella está siempre leyendo, traduciendo el símbolo a la palabra. Hace un trabajo como de transcripción entre este espacio profundo, subconsciente, y la conciencia, que es lo que está en la superficie. Entonces, insisto, tiene que haber un diálogo fluido, porque de lo contrario, me distrae, lo siento. Vamos a estar todo el rato como en una disociación. Acá yo soy de una forma
y por debajo tengo horribles pesadillas y enfermedades y tics nerviosos y secretos profundos de los que ni siquiera me atrevo a hablar. No es la idea. La idea es que nosotros podamos trabajar en una comunicación fluida entre el consciente, el subconsciente, el mago y la sacerdotisa como una unidad de conciencia en el fondo que dice quién soy. Lo que está en el fondo, lo que quizás he negado, he olvidado, lo que no supe nombrar en algún momento, porque no todo lo que guardamos es porque tenemos la decisión de mentir o de ocultar algo, sino que hay cosas que nos pasaron en un momento en que no encontramos las palabras, sobre todo experiencias de repente un poco fuertes, traumáticas, que quedan ahí. ¿Y dónde quedan? En el subconsciente, en el cuerpo, en la memoria corporal y emocional. Eso es muy territorio de la sacerdotisa. ¿Y cómo se muestran? Por ejemplo, perfectamente se podría mostrar a través de un síntoma. Lo volvemos a decir, oye, esta persona tiene problemas, qué sé yo, en el útero, tiene problema en un hueso. Si nosotros decodificamos ese problema, vamos a encontrar que hay un mensaje detrás. Y eso es hacer consciente el subconsciente. Hay un diálogo. Pero si no lo tomamos en cuenta, decimos, no, estas son tonterías, no, mira, si racionalmente está todo bien, vamos a seguir abriendo como un abismo entre estas dos partes de nosotros, que debieran ser parte de una unidad, pero que a veces están completamente disociadas. Ese es un primer contraste de la sacerdotisa con el mago, consciente y subconsciente. Otro contraste podría llegarnos a través de la sacerdotisa y la emperatriz, que son una dupla psíquica, hemos hablado madre e hija, hemos hablado otras veces, ¿cierto? Hemos hablado del mito de Perséfone y Demeter, para quienes quieran profundizar un poco más en eso. Hay muchísima información disponible, pero lo principal es entender que, claro, la sacerdotisa representa un estado de la energía femenina, porque de eso estamos hablando, que es muy incipiente, es muy infantil, es muy como la niña, la doncella, como ese estado medio de pubertad, preadolescencia, donde estoy recién aprendiendo a escuchar mi cuerpo, a conocerme a través de mis emociones, a profundizar en mi propia hondura psíquica. Y si no tengo guía, hablábamos de que la sacerdotisa a veces se queda como un poco adormecida, pero es por falta de nutrición, por falta de guía, por falta de acompañamiento. ¿Quién tiene que hacer arquetípicamente ese acompañamiento? La madre. Y el arquetipo de la madre en el tarot está representado por la emperatriz. Entonces, hay una relación muy íntima entre la sacerdotisa y la emperatriz, donde la emperatriz está en el polo de la mujer plena, de la mujer que ya se ha apropiado de su territorio físico, emocional, que es abundante, que es merecedora, que es sensual, que no tiene esta disociación entre belleza, creatividad, es una. La emperatriz es una. Aunque tratemos de encasillarla en la madre, como que madre no tiene cuerpo, madre no tiene sexualidad, madre no tiene seducción, la madre claramente tiene todo eso, porque engendró y fue madre a partir de un acto sexual, a partir de un coqueteo, a partir de la seducción. O sea, no es que una mujer al ser madre, o al envejecer, o al ser mayor, pierda esas cualidades. Al contrario, yo creo que se acentúan. Sino, miren, entonces, nos pasa que a veces, claro, disociamos estas dos figuras, porque no tuvimos, y quiero también hacerle alcance a los hombres también tienen una sacerdotisa interna, aunque no la conozcan o no la escuchen, porque si no nos educan, ¿cómo vamos a saber que eso que pasa en el fondo, esas imágenes, esos símbolos, esas sincronías, esas sensaciones, también soy yo? Lo voy a negar, lo voy a reprimir, lo voy a ver como algo ajeno, y va a tomar más fuerza, y se va a mostrar con más virulencia. Entonces, la madre educa el aspecto femenino de la hija, que en este caso sería la sacerdotisa, y el aspecto femenino del hijo. Si bien el mago, que es como el arquetipo del hijo, ¿cierto? Se construye en función del emperador, su aspecto femenino, que sería la sacerdotisa, se construye en función de la emperatriz. Si una madre nutre a un hijo, lo cuida, le enseña a ser respetuoso con las mujeres, con lo femenino, a no burlarse de las emociones, y le enseña a cuidar de sí mismo, a hacer las labores de la casa, entonces todo lo que una madre sana puede como acompañar a un hijo. No me burlo de cuando llora, no lo ninguneo, no le digo que es niñita, ni que es débil, ni siembro esa semilla del masculino tóxico en él. Ese hijo masculino va a tener una conexión súper potente con su lado sacerdotisa y va a ser súper intuitivo, súper sensible, súper inspirado, muy en contacto con sus procesos internos. Lo mismo para las mujeres. O sea, y las mujeres a su vez también tenemos un aspecto mago, que es como, que depende de la relación con nuestro padre, que nos permite salir al mundo, hablar, comunicarnos, mostrarnos, sentirnos legales.
Cuando no nos sentimos legales, nos vamos a sentir todo el rato como que somos impostores, como que nadie me respalda, yo no sé de dónde vengo, pero eso tiene que ver con el padre. La emperatriz nutre lo femenino, en hombres y en mujeres. Si una madre está tóxica porque tiene una historia, porque no ha aprendido a procesar sus emociones, porque tiene un modelo tóxico también, normalizó lo tóxico, va a intoxicar al hijo y puede crear en él una sensación súper horrible del cuerpo, de lo emocional, de cómo es conectar con este espacio. Entonces el hijo después lo va a rechazar, decir, no, que lata, lo femenino es tóxico. Y eso también nos puede pasar a nosotras, que tendamos a masculinizarnos porque la figura materna vimos algo raro, algo incómodo. Era demasiado desborde, era muy histérica, era muy demandante, nos condicionaba. Ese no es un femenino sano, ese es un femenino enfermo, en su lado oscuro. El femenino arquetípico está representado por la emperatriz en su versión más luminosa, que es plena, abundante, creativa, sensual, que produce belleza, abundancia para sus seres amados, que cuida sus espacios. Pero cuando la emperatriz está mal, por ese motivo, cuando la emperatriz no ha podido sanarse a sí misma, por las razones que sean, porque también hay una dificultad en la transmisión de su propio femenino, porque cuando esa persona fue niña o adolescente tampoco recibió cuidado, guía, y solo se convirtió en una mujer, pero como con mucha falencia, también hay una relación conflictuada con la sacerdotisa. Y puedo llegar a adulta y no conocerme a mí misma. Y puedo llegar a adulta y no escuchar mi cuerpo, y no tener instinto, y no tener intuición, y desvalorizar mi lado femenino, mi cuerpo, mis emociones, porque quizá hay una herida ahí. Y el problema, quiero ser súper enfática, en no tener una conexión con la sacerdotisa, es que yo podría tener a un psicópata frente a mí y no lo voy a ver porque mi instinto está dormido. No voy a tener esa como sentido arácnido que dice, oye, hay algo raro acá. Entonces, es importante escuchar nuestro cuerpo, es importante validar nuestras emociones, es importante analizar nuestros sueños, nuestros símbolos internos, porque hay una parte profunda de nosotros mismos que nos está siempre comunicando algo, como que hay una emergencia, hay algo en el fondo y emerge a la superficie. Entonces la mente consciente tiene que hacer la pega, pero si la mente consciente rechaza eso de antemano y dice, no, son tonteras, porque alguien le dijo que lo femenino eran tonteras, no se hace este cruce de información y quedamos disociados. Eso es un segundo contraste. Primero hablamos sacerdotisa mago, hablamos ahora sacerdotisa emperatriz. Vamos a hacer un tercer contraste entre la sacerdotisa y su contraparte masculina, que es el sumo sacerdote. Porque aquí la sacerdotisa ya no estamos hablando de la sacerdotisa que está en construcción, ya hablamos de la sacerdotisa que está como asumida, soy una sacerdotisa. Mi cuerpo es un templo, soy guardiana de la memoria, soy portadora de una sabiduría femenina. Acuérdense que el conocimiento es masculino y la sabiduría es femenina. Son dos ámbitos distintos, no mejor, no peor, no compiten, se complementan. La sabiduría pasa por recordar el corazón. No es algo que aprendas en los libros, es la conexión contigo misma, con tu linaje, con la tierra, con los ciclos, con la luna. Mientras que el conocimiento sí es teórico, sí va cambiando a lo largo del tiempo, ¿cierto? Como que los descubrimientos, la ciencia, todas las disciplinas que existen para entender el mundo. Es algo de lo que pasa afuera. La sabiduría es lo que pasa adentro, como el misterio de la vida. Y aquí viene un conflicto clásico, que es importante que lo entendamos y que el tarot nos da muchas claves, que es que muchas veces el masculino trata de usurpar el espacio de la sabiduría femenina. Y uno dice, a ver, ¿pero cómo es esto? Es como que yo te dijera, mira, existe una partera que conoce los misterios de la vida y de la muerte, que durante generaciones se ha formado, conoce las hierbas, conoce los síntomas, conoce las señales de la naturaleza, y hace maravillosamente su trabajo, conectada con lo femenino, con el respeto a lo que es, qué sé yo, la gestación, el parto. Y existe un médico que puede tener todos los estudios, todos los conocimientos, por ejemplo, todo lo que nos aporta la medicina respecto de la imagenología, una ecografía, cosas que antes no existían, ¿cierto? Que tal vez se dificultaba una gestación porque no se sabía si el bebé venía bien o mal. Si se fijan, no son ámbitos irreconciliables. La partera puede respetar al médico, el médico puede respetar a la partera. Ambos son conocedores de su ámbito, pero lo que suele pasar es que el médico invalida a la partera y dice, no, estas son brujerías. Bueno, así surgió la profesión médica.
persiguiendo mujeres sabias, haciendo proscritas a las hierbateras, llamándolas brujas, cuando eran mujeres sabias, mujeres en conexión con su femenino sagrado. Así surgió la profesión médica. La profesión médica para nosotros que estamos presentes no tiene más de 200 años. Entonces, también de qué medicina estamos hablando, una medicina que ve el cuerpo como una cosa, que no lo integra con otros planos de conciencia. No sé si yo quiero creer en esa medicina. Reconozco los aportes de la medicina occidental en términos de, qué sé yo, no soy tan fan de la farmacología, pero me gusta que existan estudios. No que se nos use como conejillos de India, pero está bien que exista, que se estudie la química cerebral, que se busque ayuda para esto y para esto. Pero el cuerpo no es una máquina, el cuerpo es una integración de muchos niveles de conciencia. Y de repente desde el enfoque del sumo sacerdote, que sería como el especialista o el que sabe, ¿no? Eso se olvida. Se nos olvida que el cuerpo es el espacio de representación del subconsciente, de la memoria, de nuestro linaje, de nuestra historia, de nuestros procesos internos. Y solo se ve como causa y efecto. Se va a perder esto, arreglemos esto otro, démosle esta patilla, cortémosle esta parte, operemos, abramos, posamos y se acabó. Pero resulta que un personaje como el sumo sacerdote no va a entender lo que es la magia y el misterio. No quiero sonar mística con esto. No va a entender lo que es la conexión íntima con el subconsciente, lo que es la sabiduría interna, lo que es que muchas veces el cuerpo se enferma precisamente para enseñarnos algo. Y que muchas enfermedades pasan cuando nos hacemos conscientes de ese mensaje, de lo que el síntoma viene trayendo, es como portador de un mensaje, de una sabiduría profunda. Y entonces si entramos a pie pelado por la senda de lo medicamentoso, de lo farmacológico, de la operación, del amputar, del irradiar, nos vamos a disociar de este saber profundo conectado con la memoria, con el instinto. El cuerpo sabe lo que necesita. Entonces, yo no voy a anular el saber del sumo sacerdote, creo que es necesario que hayan estudiosos de la ciencia, de la matemática, del cosmos, de la química, de la ciencia, no sé, de lo que sea, porque así se han hecho grandes descubrimientos también. No vamos a decir que ese ámbito del conocimiento que es masculino es malo. ¿Cuándo se vuelve perverso? Primero, cuando se usa de mala manera. No hay una carta más horrible que un sumo sacerdote invertida. Abuso de poder a través del conocimiento que tengo. Pésimo. Pero también se vuelve perversa cuando trata de usurpar el territorio que no le corresponde. Por algo el tarot tiene una sacerdotisa. Y por algo tiene un sumo sacerdote. Si fueran intercambiables, tendría solo uno. En el tarot nada sobra, todo es orgánico. A un entendimiento del ser humano, a un entendimiento de lo que es como necesario para nuestra evolución. Entonces, así como los hombres necesitan desarrollar un lado femenino para poder conocerse a sí mismos, escuchar lo que les pasa, validar sus emociones y no ser autómatas, las mujeres también necesitamos incorporar el conocimiento, porque durante muchos siglos estuvimos al margen del conocimiento, o sea, no se nos permitía estudiar, no podíamos, mujeres que no sabían leer y escribir, que si escribían un libro por casualidad tenían que poner anónimo o dejar que el marido firmara por ellas, porque no podíamos representarnos a nosotras mismas. Es un placer que haya mujeres académicas, que hayan especialistas, y aún así todavía existe un deseo de invalidarlas, un deseo de decir, no, que es muy histérica, no, que las mujeres les vamos a pagar menos, no, es que le vamos a cobrar más el SAPRE. Hay todo un mundo, bueno, ya hemos hablado suficiente de la misoginia, del patriarcado, del machismo, del capitalismo, y cómo atenta contra los valores de lo femenino. Pero con esto quiero decir, no solo atenta contra los valores de lo femenino en mujeres, también atenta contra el femenino de los hombres, los atrofia emocionalmente, los vuelve discapacitados emocionales, los daña, los desconecta de su instinto, de su sabiduría, de lo sagrado del cuerpo, de la emocionalidad, del subconsciente. Al final, el machismo nos daña a todos. Así funciona esto. Y no es que, yo no soy particularmente una fan del feminismo, entiendo que es una disciplina importante como un paradigma que abre la mente a un entendimiento, a un pensamiento crítico. Yo creo que ser feminista de verdad es súper difícil, porque tenemos muchas categorías, muchas herencias, muchas creencias, muchas nociones instaladas que hemos normalizado. Entonces no es solo encarnar un discurso. Yo puedo escuchar feministas súper acérrimas decir, no, empoderamiento, pero en tu casa, con tu pareja, seguís siendo el arquetipo de la mujer sometida, de la mujer que no se conoce a sí misma, de la mujer que no sabe poner límite. Entonces, a mí no me hace tanto sentido el discurso como la coherencia interna. Una cosa nutre a la otra. El discurso puede ser vacío, ya decíamos. Yo como mago me puedo parar acá y decir, no, soy la reina, soy la más feminista, soy la más empoderada. Pero mi pareja me va a decir,
oye, ¿cómo vais vestida hacia la calle? Y yo así como, ay, sí, mi amor, no sé. Ahí es donde está la incoherencia. Y entonces, los discursos dicen muchas cosas. Es hacia afuera, es discursivo, es puesta en escena. Pero hay que sostenerlo desde el fondo. Eso para todo tipo de cosas, sobre todo que estamos en un mundo de mucha imagen, de mucha proyección, de muchas redes sociales, de muchas fotos, de muchos videos, de mucho cortar, pegar, editar. Lo que dice la verdad sobre nosotros mismos son nuestros sueños, son estas imágenes simbólicas que nuestro subconsciente nos envía para decir, oye, ¿hay conexión o no? En nuestra salud, en nuestro cuerpo, son nuestros tics nerviosos, ¿cierto? Ya conocemos un personaje en la historia de Chile que todo el rato estaba así como desencajado, como que decía una cosa y su cuerpo decía otra. Y personajes así conocemos mucho. Y nosotros mismos hemos tenido lapsus lingüísticos más de una vez porque hay una incoherencia entre lo que decimos y lo que sentimos. Pero no siempre somos conscientes. Entonces, rescatar una figura como la sacerdotisa nos da muchas nociones importantísimas para entender una carta como el mago, para entender una carta como la emperatriz, para entender y darle el justo lugar a una carta como el sumo sacerdote. Y porque el trabajo de interpretar, el trabajo de intérprete, ¿ya? Hay quienes dicen somos tarólogos, yo no conozco ningún tarólogo porque la única persona que yo conozco que usa ese término es Jodorowsky, y para ser tarólogo tú tendrías que haber estudiado con Jodorowsky, no leerte un libro a la pasada. Hasta nuevo aviso, yo sigo siendo tarotista, sigo siendo maestra de tarot, porque en eso sí puedo tomar mi lugar, pero no es necesario cambiarnos el nombre ni inventarnos títulos. Simplemente hacer lo que hacemos en coherencia, conectando consciente y subconsciente. De hecho, en el tarot, en la lectura de tarot pasa mucho eso. Vemos un símbolo, pero hay que llevarlo a la conciencia. Y tenemos que tener conocimiento para traducir esa información que viene como del mundo de las imágenes, de lo simbólico, de lo onírico, de los colores, de las formas. Porque si yo no tengo una enciclopedia lo suficientemente nutrida, ¿cómo te explico a ti, consultante, qué es lo que las cartas te están diciendo? Sin ponerle de mi cosecha, sin hacer una proyección de mis propios contenidos emocionales. Tengo que tener estudio, tengo que tener conocimiento, pero no puedo solo tener estudio y conocimiento, también tengo que tener una conexión a nivel inconsciente, a nivel intuitivo con las imágenes, porque el lenguaje del tarot es visual. Y ese trabajo de traducir los símbolos es el territorio de la sacerdotisa. Entonces, todos los tarotistas tenemos que trabajar específicamente la relación con la sacerdotisa, el conocimiento de nosotros mismas, y ese conocimiento nos nutre a su vez de un corpus interno, de un caudal de información que nos permite entrar en este lenguaje simbólico y traducir. Eso es básicamente nuestra primera entrada a los arquetipos de lo femenino.